En esta ocasión leeremos La filosofía de House de William Irving y Henry Jacobi. Denle like al video, suscríbanse y síganos en nuestra página de Facebook. Gracias. 8. Ser agradable está sobrevalorado. House y Sócrates, de la necesidad del conflicto. ¿Qué les pasa? ¿Son House y Sócrates dos locos de atar? House y Sócrates, dos casos, mismos síntomas. Los mejores amigos de House lo describen como grosero, arrogante y ofensivo. Nunca pierde la oportunidad de desacreditar sarcásticamente a las personas. Rechaza cualquier obligación administrativa o clínica. Su aguda mente lo ha hecho un experto líder en la medicina de diagnóstico, aunque no escribe sus casos médicos para las revistas científicas. Sus asistentes, Foreman, Cameron y Chase, lo hacen por él. La única persona que a veces logra controlarlo es Cody, decana de medicina y administradora del hospital. Aunque ella admite que es el mejor médico que tiene, la obsesión de House por sus casos es a veces una costosa pesadilla. Se esconde cuando tiene que cumplir sus funciones clínicas obligatorias. Sus tratamientos nada ortodoxos y a veces rotundamente prohibidos llevan a problemas de facturación y demandas. Su rechazo a promocionar un nuevo medicamento le cuesta al hospital la pérdida de una donación de $100 millones. Destruye la máquina de resonancia nuclear magnética del hospital, intentando escanear el cráneo acribillado a balazos de un cadáver. Un escaneo que por supuesto Cody había prohibido. House no se preocupa ni por las personas ni por las cuestiones financieras. Interrumpe a los otros médicos cuando están con sus pacientes o los llaman en plena noche para analizar sus casos. Aún así no escucha sus opiniones. Rechaza con sarcasmo cada una de sus respuestas y hace de la humillación frente a colegas y pacientes un placer cruel. Delincuente de igual oportunidad. House es agresivo y humilla a sus propios pacientes. ¿Está House simplemente loco de atar? ¿O su odioso comportamiento es un síntoma de alguna condición más grave? Podríamos parafrasear a House en El método socrático y contestar: eliges tu especialista, eliges tus síntomas. Soy un estúpido. Es mi único síntoma. Voy a ver a 3 doctores. El neurólogo me dice que es mi glándula pituitaria. El endocrinólogo dice que es un tumor en la glándula suprarrenal. Y el intensivista no puede ser molestado y me envía a un sabio filósofo que me dice que presionó a los demás porque me creó Sócrates. Sócrates, si había alguien a quien los antiguos griegos consideraban pesado, ese era él. Probablemente tenía el oficio de picapedrero, pero estaba claro que prefería dedicar su tiempo a discutir acerca de filosofía, fastidiando a los demás con preguntas referentes a la verdad, la belleza y la justicia. No escribió nada por sí mismo, aunque el oráculo de Delfos declaró: nadie es más sabio. Jóvenes atenienses brillantes como Platón y Genofonte eran los asistentes de Sócrates y lo inmortalizaron como el personaje principal de sus diálogos. Dado que Sócrates descuidó su trabajo a favor de la filosofía, era pobre, incapaz de cuidar adecuadamente a sus hijos. Sócrates fue perseguido por toda la ciudad por su esposa, de lengua afilada, Xantipa, mientras a ella se le recuerda como la única persona que ganó alguna vez un argumento en contra de Sócrates, muy parecido a Cody, quien es la única que a veces doblega la voluntad de House. Sus amonestaciones tuvieron solo una influencia moderada en el testarudo de su esposo. Como House, Sócrates mostraba poca empatía cuando participaba con las personas en debates filosóficos, aunque, a diferencia de House, Sócrates valoraba la amistad. Las personas se apresuraban a señalar que las discusiones con él eran tan agradables como la descarga eléctrica de una mantarraya. Sin embargo, dicha desagradable sensación se justificaba porque Sócrates creía que estaba en una misión divina para mostrar a la gente que no sabía nada, pero de esta misión era deshacer el trabajo de los sofistas, quienes enseñaban el arte de ganar argumentos por el placer de ganarlo en lugar de por lograr la verdad. ¿Por qué aturdir y confundir a las personas con preguntas irónicas si después de todo solo se les insulta y se rechazan sus respuestas? La respuesta radica en el llamado método socrático. Los buenos intentos no valen nada. Primero debes saber que no sabes nada. El método socrático se basa en la idea de que el conocimiento es algo que no se puede dar, sino que cada quien debe descubrirlo por sí mismo. Así que la única forma de ayudar a alguien a aprender algo es haciéndole preguntas que le ayuden a razonar su camino a la verdad. Los verdaderos profesores socráticos no dan clase, sino que aplican exámenes cruzados a sus estudiantes para ayudarlos a descubrir las debilidades de sus propias proposiciones. House cree que este método socrático es la mejor manera de enseñar todo, excepto hacer malabarismo con sierras eléctricas. Hay un buen ejemplo de un examen cruzado socrático en el episodio 3 historias. House, obligado a sustituir a un profesor, pregunta a los estudiantes de medicina por qué un farmacodependiente que sufre de un espantoso dolor en una pierna tiene la orina del color del té. Cálculos renales. ¿Los cálculos renales causarían qué? Sangre en la orina. ¿De qué color es tu pipí? Amarilla. ¿De qué color es tu sangre? Roja. ¿Qué colores utilicé? Rojo, amarillo y café.
¿Y café? ¿Qué causa el café? Los desechos. El estudiante ha pasado de creer que el paciente tenía dos problemas distintos, cálculos renales y dolor en la pierna, a creer que el color extraño de la orina no es causado por los cálculos renales, sino por una falla en los riñones que puede estar relacionada con el dolor de la pierna. Observemos cómo procede House, tal como lo haría Sócrates. Pide a su estudiante que intente resolver un problema difícil. ¿Por qué la orina es de color del té? La primera respuesta: por los cálculos renales. Es solo una respuesta probable y tanto House como el estudiante lo saben, así que es necesario seguir probando la hipótesis. Primero, House inocentemente hace preguntas que llevan a respuestas que parecen apoyar la conclusión inicial del estudiante. Respuestas como: ¿los cálculos renales provocan sangre en la orina? ¿La sangre es roja? ¿La orina es amarilla? Luego House, como Sócrates haría, sigue para asegurar un enunciado más que muestre que la respuesta inicial está equivocada. Si el problema fuera realmente un cálculo renal, no habría desechos en la orina del paciente. Creer, sin analizar detalladamente todas las evidencias, que nuestra teoría es la mejor posible, es la peor venda en los ojos que podemos tener. Cuando enfrentamos contradicciones o la ignorancia, la que nos guía más exitosamente a lo largo de los cambios de la vida, es nuestra capacidad de razonar nuestra manera para llegar a nuevas conclusiones. Pero para usar la razón apropiadamente, debemos primero darnos cuenta de que hay algo que no entendemos del todo. Por ejemplo, en el diálogo de Platón, Menón, Sócrates hace una serie de preguntas a un joven que hace que se dé cuenta de que no sabe cómo duplicar el tamaño de un cuadrado. Sócrates se alegra de este resultado y observa: al menos parece que hemos hecho que sea más probable que él descubra la verdad. Por ahora estará contento de buscarla porque sabe que no la sabe, mientras que antes podría ser fácilmente haber supuesto en muchas ocasiones que estaba hablando con sentido. En Tres historias, House reafirma más rotundamente la misma idea. Al estudiante que admite no sabe lo que causa los desechos en la orina del farmacodependiente, House le grita: eres una inútil, pero al menos lo sabes. Al estudiante que intenta rescatar una hipótesis anterior, House simplemente le lanza un desdeñoso: ¿sabes lo que es peor que ser inútil? Inútil e ignorante. Trata a todo el mundo como si tuvieran el síndrome de Korsakoff, la función de la ironía. Aunque House y Sócrates a menudo son mezquinos con sus estudiantes, por lo general no lo insultan directamente, prefiriendo lanzar unos cuantos comentarios irónicos que dicen lo contrario de lo que realmente quieren decir. Por ejemplo, en Historias, House arroja un diccionario de medicina a dos perplejos estudiantes por la inconsistente historial médico del paciente diciendo: oh, soy demasiado agradable. Vamos, empieza con C. Aquí hay un juego, una doble ironía. Primero, todos sabemos que House no es agradable. Segunda, está engañando a los estudiantes respecto a la enfermedad, un tipo de daño cerebral conocido como síndrome de Korsakoff, que impide a los pacientes recordar sucesos recientes y los obliga a llenar continuamente sus lapsus de memoria con sugerencias de su ambiente. Por supuesto, Korsakoff empieza con K, no con C. La ironía de House tiene obviamente el objetivo de burlarse de sus estudiantes de manera muy divertida, al menos para nosotros, pero tanto para House como para Sócrates, la ironía tiene una función más importante: dejar perplejo y asombrado. Los estudiantes ya están confundidos y dudan de sí mismos. ¿Por qué House está practicando un truco tan mezquino con ellos? Está intentando plantarles una pregunta capciosa que hará que empiecen a pensar otra vez y les dará una pista para ayudar a resolver su problema. Si interpretan el enigma correctamente, al decirles que es demasiado agradable, quedó claro para todo el mundo que lo que House quiere decir es que es una persona mezquina, pero ¿por qué lo es? Ese es el enigma. Los estudiantes concluyen inocentemente que no es amable obligarlos a buscar por sí mismos el diagnóstico correcto, cuando es obvio que él lo sabe. Ellos subestiman su mezquindad. Darles el diccionario no significa que sea una sugerencia de cómo resolver el problema. Imaginemos solo la inmensa cantidad de enfermedades que empiezan con C. El gesto en sí mismo es irónico. Es ridículo que los médicos dependan mucho de la autoridad, bien sea de House o del diccionario. Observa la evidencia que hay disponible y pensar detalladamente en el caso es la única manera de diagnosticar a alguien. Si los estudiantes hubieran sido más conscientes de cómo se aprende y razona, habrían elegido esto. Observe que el método socrático no transmite mucha información en poco tiempo. Eso no es su objetivo. En lugar de eso, se dirige a hacer que los estudiantes se den cuenta de que no saben tanto como pensaban. Esto está en desacuerdo con nuestro sistema educativo actual, que intentan desarrollar la autoconfianza de los estudiantes al destacar que sus logros más que sus errores. Así que quizá estemos enseñando a los estudiantes las cosas equivocadamente. Los llamados hechos están de forma continua desplomándose y las teorías cambian. Lo que los estudiantes necesitan no es aprender cómo es el mundo, sino cómo pensar, a pasar del hecho de que no siempre sepamos cómo es el mundo. Diagnósticos diferenciales, gente. El método socrático de la hipótesis.
Darse cuenta de que no sabemos mucho es solo la primera parte del método socrático. En esto es donde quizá más se diferencian House y Sócrates. Mientras Sócrates intentaba que sus ciudadanos se dieran cuenta de que tan limitada era su comprensión del mundo, House está más interesado en resolver misterios médicos que ya han dejado perplejo a todo el mundo. Pero aquí, una vez más, sigue el consejo de Sócrates, utilizando la segunda parte del método socrático, el método de la hipótesis. El propio enfoque improvisado de Sócrates se presenta en el Fedón de Platón, donde Sócrates explica a sus estudiantes: «Sabes que no podemos empezar a descubrir el mundo observando todo lo que hay en él. La enorme cantidad de información que tendríamos que tener en cuenta si intentamos observar cada uno de los aspectos de un fenómeno sería tal que cegaría nuestra alma, así como observar un eclipse solar cegaría nuestros ojos». Al principio de Tres Historias, por ejemplo, House presenta otro caso de dolor en una pierna, en este caso el de un granjero. Los estudiantes proponen tomar la historia familiar del paciente, hacer una biometría hemática completa, un dímero D, una resonancia nuclear magnética y quizá una tomografía por emisión de positrones. Cuando House les dice que el paciente había muerto si lo hubieran tratado así, un estudiante grita: «No tuvimos tiempo de hacer ninguna prueba, no había nada que pudiéramos hacer». Así que, ¿qué debería hacerse? En el Fedón, Sócrates le dice a Cebes: «En todos los casos primero establezco la teoría que creo que sería la más sólida». Suena como el diagnóstico diferencial de House. Primero analiza las diferentes causas posibles para los síntomas, luego investiga la que parezca más convincente. Un dolor agudo en la pierna como en el que tiene el granjero puede haber sido causado por ejercicio, venas varicosas, heridas y mordiscos o picaduras de algún animal. Como el granjero dice que estaba en el campo cuando repentinamente sintió el dolor en la pierna, donde se encontró una herida punzante, parece que lo más probable es que sea una mordedura de serpiente. Adoptar este camino de investigación como una hipótesis de trabajo permite a House concentrarse en la herida y descubrir, mediante una fracasada serie de tratamientos para las mordeduras de serpiente, que la herida era en realidad una mordedura de perro. Pone una nota: «Nunca debería dudar de mí mismo. Defensa de la solución más probable». Dada la insistencia de House y Sócrates en saber que no sabemos, podríamos sentirnos tentados a concluir que el siguiente paso del método de la hipótesis es hallar más evidencias a favor de nuestro diagnóstico preferido, mientras tenemos en cuenta que realmente no sabemos nada y estamos listos para abandonarlo tan pronto como aparezcan nuevos síntomas que lo contradigan. Pero en el Fedón, Sócrates le dice a Cebes que después de elegir una hipótesis, cualquier cosa que aparezca estar de acuerdo con ella, en referencia a las causas o a cualquier otra cosa, supongo que es verdad, y cualquier que no lo parezca, supongo que no es verdad. Así que lo siguiente es que debemos suponer que tenemos razón. Opinión de alguien que reclamaba que no sabía nada parece bastante arrogante, incluso parecido a House, pero en realidad la arrogancia que Sócrates y House exhiben es fundamental para el método socrático. Cuando un exasperado foreman reprocha a House por su falta de humildad después de haber fastidiado repentinamente el diagnóstico del trompetista John Henry Giles, House gruñe: «La humildad es una cualidad importante, especialmente si te equivocas mucho». Cuando Foreman grita: «Te equivocaste a cada paso del camino», House replica con el ceño fruncido: «Por supuesto, cuando se tiene razón, dudar de sí mismo no ayuda a nadie, ¿verdad?». House está diciendo a Foreman que la duda solo impedirá que hagamos algo que ayudaría a encontrar la verdad. Hay que aceptar el riesgo de equivocarse. Si se quiere saber si se tiene razón, si estamos dispuestos a desechar la mejor hipótesis a la primera señal de problemas, nunca llegaremos a ningún lado con cualquiera de nuestras opiniones, porque siempre habrá algunos elementos sin explicación, algunas opciones del tipo «sí, pero», que nos impedirá seguir con nuestra hipótesis. Antes de descartar nuestra mejor hipótesis en favor de otra, hay que darle la mejor y más conveniente defensa posible. De la misma manera que uno debería recibir una fuerte defensa por parte de un buen y convincente abogado antes de ser declarado culpable por un delito. En otras palabras, en base a la testarudez de House y Sócrates, radica la creencia de que si dudamos de nuestro mejor juicio, no podremos tomar las decisiones importantes que permitirán que el caso avance. Por ejemplo, en el caso del trompetista John Giles, el caso avanza. House cree que el músico podría padecer la enfermedad de Wegener, una enfermedad tratable. Por consiguiente, desobedece la orden del paciente de no reanimarlo. Orden de no reanimar. Por contraste, Hamilton, el médico tratante de Giles, está convencido de que el trompetista padece la enfermedad incurable de Lou Gehrig y desconecta la máquina. Si House no hubiera actuado en contra de la orden de no reanimar, Giles hubiera muerto. Si Hamilton no hubiese desconectado la máquina, House no hubiese descubierto que Giles no tenía la enfermedad de Wegener y que podía respirar por sí solo. Al mantenerse ambos firmes en sus hipótesis,
hicieron que progresara el caso. Los subordinados pueden estar en desacuerdo conmigo todo lo que quieran, es sano. La necesidad del conflicto. El método socrático es, por tanto, paradójico. Por una parte, para practicarlo hay que admitir que no se conoce la verdad. Por otra parte, hay que actuar de forma tan convincente como si se estuviera seguro de que se sabe la verdad. Pero, ¿qué pasa si uno está equivocado? Esta es la razón por la que una vez que nos hemos aventurado con una hipótesis basada en lo que pensamos que sabemos, necesitamos que otros nos reten para hacer un examen cruzado en nosotros. Necesitamos que nos cuestionen para descubrir si hemos hecho alguna suposición incorrecta, si hemos utilizado suficiente evidencia para apoyar nuestra conclusión o si hemos elegido nuestra hipótesis basada en prejuicios personales inaceptables. Aunque quizá no nos hemos dado cuenta, en el episodio El método socrático, House y su equipo han estado investigando la trombosis venosa profunda de una mujer esquizofrénica llamada Lucy. A pesar de la opinión de una legión de especialistas, House se pregunta si la mujer realmente es esquizofrénica. Cuando reúne a su equipo en el hospital en la mitad de la noche para analizar sus preocupaciones, Foreman se queja. Si cualquiera de nosotros hiciera esto, nos despedirías. Bien, eso es divertido. Pensé que lo habías entusiasmado a preguntar. No estás cuestionando, estás esperando. ¿Quieres que sea la de Wilson? Boom, dale un par de medicamentos, ella está bien. House está consciente de que podría estar equivocado, pero ¿cómo podría él mismo dudar de alguna parte de la solución que él cree que es la correcta? Llegó a la conclusión de que Lucy no estaba loca basado en lo que él pensaba que era el argumento más posible. Otros deben buscar por el de las debilidades del argumento. Por eso es tan importante para él que Wilson se le oponga y señale que la edad de Lucy y su decisión de entregar a su hijo a los servicios sociales no son suficientes razones para sostener su conclusión, porque muchos esquizofrénicos desarrollan los síntomas en etapas posteriores de su vida y son capaces de tomar alguna decisión racional a pesar de su enfermedad. Aunque Wilson no convence a House con su refutación, a este le queda claro que su propio argumento es bastante débil. Cuando comenta a Wilson, ¿crees que estoy loco?, el último responde sin dudar, bueno, sí, pero ese no es el problema. Aquí Wilson se equivoca. Su pensamiento de que House esté completamente equivocado respecto a Lucy es el corazón del problema. Todavía queda una suposición previa sin identificar que House y Wilson no comparten en este caso, y por eso discuten. En el caso de Lucy, su desacuerdo es acerca de los síntomas que deberían tomarse en consideración. Wilson cree que el tumor en el hígado de Lucy no es importante y fue causado por el consumo de alcohol. House cree que está vinculado a sus problemas mentales. Mientras no se explore la suposición problemática y no han descubierto que Lucy no puede metabolizar apropiadamente el cobre, ellos solo saben que, al menos, uno de ellos no está analizando la situación objetivamente. Pero, ¿quién? Hasta que encuentren un motivo común para resolver su desacuerdo, House y Wilson viven en realidades diferentes. La realidad está casi siempre equivocada. Los prejuicios ocultan la verdad. Esta idea de que las personas que no comparten las mismas suposiciones en relación con el mundo, en cierto modo no viven en la misma realidad, se analiza de una manera hermosa en Sin Razón. Al final de la temporada 2, House, después de haber sido víctima de un disparo, cuida de un paciente en la habitación de terapia intensiva que comparte con su agresor. Cuando se da cuenta de que está alucinando, por lo menos parte del tiempo, pregunta a la versión imaginaria de su agresor cómo puede actuar en el mundo real si parte de la información que tiene del caso no es verdadera. La respuesta del atacante es sorprendentemente simple. Sigue lanzando ideas como siempre harías, pero si están basadas en suposiciones imperfectas, tu equipo las señalará. En otras palabras, queremos que nuestros argumentos sean objetivos, basados en hechos, pero tanto si alucinamos como si no, siempre usamos suposiciones no sustentables, algunas correctas y otras no. En nuestro razonamiento, ¿cómo podemos estar seguros de que sí tenemos los hechos? A menudo, nuestras primeras ideas están afianzadas en nuestra forma de pensar que ni siquiera las notamos. Por ejemplo, cuando le preguntaron acerca de las suposiciones hechas en el caso del hombre con la lengua hinchada en Sin Razón, Foreman contesta seriamente, no tenemos ninguna, solo estamos suponiendo y probando. Como el equipo rápidamente se da cuenta, están lejos de hacer suposiciones inocentes, ya que solo están buscando posibles explicaciones que concuerdan con algunas suposiciones previas altamente probables, aunque no ciertas. 1. Las pruebas médicas son correctas si dan los mismos resultados 3 veces seguidas. 2. Una biopsia proporciona información representativa del órgano del que ha sido obtenida. 3. Las personas que sangran donde no se supone que deberían tienen un problema hemorrágico. Y 4. Es imposible operar con seguridad a una persona con un problema de este tipo. ¿Cuál de estas afirmaciones describe correctamente el mundo? Solo
House no tiene forma de saberlo. Podría estar soñando, alucinando o simplemente no viendo las cosas como son en verdad. Su única esperanza es comparar notas con los demás, comprometerlos respecto a sus creencias y ver lo que hay en común. Como pronto descubre el equipo, no todo el mundo comparte las mismas suposiciones. Si Cameron está dispuesta a cuestionar las pruebas, Chase confía en ellas. House duda seriamente de que las biopsias sean necesariamente representativas. Ahora pueden analizar un desacuerdo y tratar de descubrir formas de resolverlo, pero si House hubiese sido amable, si hubiese dicho a cada afirmación, supongo que sí, o probablemente tienes razón, sin pedir a su equipo que trataran de probar lo que tenían, nunca hubieran sacado a la luz las suposiciones problemáticas y nunca hubieran encontrado una forma de probarlas. En esta falsa idea, House puede seguir actuando como siempre hace, pero no solo ha utilizado el método socrático para ayudar a los otros a acercarse a la verdad, sino que también su comportamiento detestable y arrogante obliga a los otros a cuestionarle de forma constante. El hecho es que tanto si alucina como si no, House defenderá sus hipótesis con suposiciones, algunas correctas y otras incorrectas. Para descubrir si tiene razón, tiene que descubrir las suposiciones problemáticas. Puedes estar en desacuerdo conmigo, no significa que tengas que dejar de pensar. Incluso el conflicto intelectual es difícil. La función del objeto que House y Sócrates piden a los demás que asuman es extremadamente difícil de desempeñar. Estamos clavados en la creencia de que nuestros profesores, superiores y líderes tienen razón. En cierto modo, somos como Foreman, que en el episodio El idiota va en contra de su mejor juicio y sigue la orden de House de mantener al paciente con inmunosupresores después de que este último le dijera: mira, tienes dos opciones, convénceme con un argumento trivial y haz lo que te pedí, o simplemente haz lo que te pedí. Y así la mayoría de las veces dejamos de pensar o bien aceptamos las posturas de los otros, aun cuando estemos en desacuerdo con ellos, o somos tolerantes y, si los dejamos que hagan lo que quieran, casi siempre olvidamos la tercera opción, la que House esperaba que Foreman eligiera: confrontar las creencias de los demás. Como Sócrates y House, necesitamos personas que nos confronten. Si los demás están de acuerdo con nosotros o están de acuerdo para no estar de acuerdo con nosotros, solo para evitar comprometernos en un debate, estaremos confinados a nuestra pequeña realidad. Necesitamos a alguien que se erija frente a nosotros, pero muy pocas personas harán lo anterior por nosotros, porque saben que seremos recíprocos y plantearemos preguntas respecto a sus creencias y opiniones, que reten nuestras suposiciones más fundamentales. Es desagradable, inquietante y en nuestra sociedad se considera ofensivo. La mayoría de las personas simplemente se rehusarán a hacerlo, a menos que se sientan atacados y amenazados. Para aprender algo, las personas como House y Sócrates necesitan que otros cuestionen sus opiniones, dado que los demás por lo general evitan el conflicto. No tienen otra opción sino atacar implacablemente las creencias de las personas desde todos los frentes y acosarlos con preguntas y comentarios irónicos hasta que alguien despierta de un sueño y contraataca, criticando las propias suposiciones de House y de Sócrates. ¿Debemos condenar esa actitud? Si pensamos en ello, una educación que no retara y cambiara las ideas que los estudiantes ya tienen sería una mala educación, y un médico que no expresara un sano escepticismo en relación con el estado actual de la medicina no sería más que un médico de cajero automático, recetando medicamentos según algunos lineamientos establecidos previamente. Así como las luchas físicas, las confrontaciones intelectuales también duelen, pero llevan a nuestros más grandes descubrimientos. Al menos con respecto al conocimiento, House tiene razón. Ser agradable está sobrevalorado. 9. ¿Hay algún taoísta en Dr. House? House es un personaje que, de muchas formas, se siente a gusto en la tradición filosófica occidental. Como demuestran sus habilidades de diagnóstico, pone énfasis en la razón, piedra angular de la filosofía occidental, siendo sus poderes deductivos racionales la principal atracción del programa. También representa otro punto central del pensamiento occidental: el ego. Vaya que sí, House tiene ego. Presentándose a sí mismo a un paciente, le dice: yo soy quien te va a salvar la vida hoy. Piel profunda. Y después de un diagnóstico exitoso declara: escribe en una nota: nunca debo dudar de mí mismo. La navaja de Ockham. Y cuando una ejecutiva miembro de la dirección del hospital determina que es el médico de la región más capacitado para tratarla, presume: ¿quién es el hombre? Yo soy el hombre. Control. La razón y el ser, ego, son dos áreas en las que la filosofía oriental difiere de su contraparte occidental, reconociendo los límites de la razón humana. El Tao Te Ching nos informa que los sabios difunden enseñanzas que van más allá de lo que puede ser dicho, y subrayando la importancia de la humildad, nos dice que la autopromoción no es algo que dé distinción, mostrarse no procura un brillo real. Así que conectar a Gregory House en el taoísmo puede parecer una idea imposible, pero a pesar de toda su aparente distancia con el Oriente, es improbable que, de hecho, se le pueda entender plenamente sin la filosofía oriental en general y sin el taoísmo en particular. El taoísmo,
o daoísmo, fue el gran rival del pensamiento de Confucio en la antigua China. Tradicionalmente, se creía que su legendario fundador, Lao Tzu, era contemporáneo de Confucio, siglo VI antes de Confucio, aunque los eruditos datan del Dao de Jing algunos cientos de años después de ese periodo. Aunque el pensamiento de Confucio trataba mucho acerca de cómo cada uno debe desempeñar la función apropiada en la sociedad, el taoísmo hacía hincapié en encontrar el lugar apropiado de cada uno en el universo y abogaba por la espontaneidad en lugar de lo convencional. Eso sí suena un poco más a House: leer menos, ver más televisión. Quizá el mejor ejemplo de la función dominante que la razón desempeña en Occidente sea la definición de Aristóteles en torno a que el hombre es un animal racional. Según él, la razón es la esencia misma de nuestro ser, en lo que nos define como lo que somos. Expresado en los orígenes de la tradición filosófica occidental, este punto de vista nunca ha dejado realmente de ser su centro de atención. Unos 2000 años después, René Descartes, el padre de la filosofía moderna, deseando descubrir lo que puede saberse con absoluta certeza, concluyó que aunque él pudiera estar soñando o inmerso en alguna ilusión, tipo Matrix, la existencia de su facultad mental racional en sí misma finalmente está más allá de la duda. Él es, como dice, una cosa que piensa. Según la tradición filosófica occidental, la razón de acceso a la naturaleza fundamental de la realidad, Platón, creía que el mundo físico que podemos ver, probar y tocar era solo semirreal, demasiado transitorio y fugaz para ser tomado en serio. Para él, la realidad inmutable permanece a un mundo eterno no cambiante, con formas como la belleza en sí misma, que se conoce sin más ayuda que por medio de la razón. Poseído de una fe similar en cuanto a nuestra capacidad racional, el filósofo y teólogo medieval Tomás de Aquino creía que, así como en casi todas las verdades éticas y religiosas importantes, la razón podía probar la existencia de Dios. Sin duda, ha habido reacciones en Occidente en contra de asignar este destacado valor a la razón, el romanticismo, por ejemplo, pero desde el principio, la filosofía occidental ha señalado a la razón como la característica dominante del ser humano y como aquella que lo define. Como un digno personaje modelado a partir de Sherlock Holmes, House deposita su confianza en la razón. De hecho, el doctor llama el método socrático, ese famoso estilo de cuestionamiento racional llamado así en honor al fundador de la filosofía occidental, la mejor manera de enseñar todo, excepto hacer malabarismo con sierras eléctricas, el método socrático. Edward Bogler expresa una idea que muchos comparten cuando le dice a House: pensé que creías en la racionalidad por encima de todo lo demás, modelo a imitar. El compromiso de House con la razón no solo es teórico, sino también práctico. Cuando semana tras semana somos testigos de sus capacidades racionales y deductivas, desde usar los síntomas de una sobredosis de vitamina A para desenmascarar a una esposa infiel, paternidad, hasta determinar que un médico humanitario que se rehúsa al tratamiento para tuberculosis tiene de hecho un diminuto pero tratable tumor en el páncreas, ser o no ser, o cuando, quizá con un poco de suerte, le diagnostica una mala regulación hipotalámica a un paciente que durante 8 años ha estado en estado casi vegetativo y atada a una silla de ruedas, permitiéndole con ello regresar a la vida normal. Significado: un personaje así parecería tener un poco en común con el escepticismo oriental en torno a la capacidad de la razón de lograr el conocimiento de la realidad. En ningún sitio es más aparente el escepticismo que el taoísmo, como deja claro la primera línea del clásico daoísta Dao de Jing. Hacer un camino, el Tao, que se puede expresar con palabras, no es el verdadero hacer el camino. Yo dejaría la frase como se le conoce popularmente, es más bella. La idea del Tao está en el corazón de la filosofía china. Aparece no solo en todo el Dao de Jing, sino también unas 80 veces en los analectos de Confucio, como señalan Ames y Rosemont. Probablemente sea el término más importante en el léxico de la filosofía china, y en gran medida básico, en el entender lo que un pensador quiere decir y cómo quiere decirlo. Cuando se aplica el Tao se entiende la filosofía de ese pensador. Por desgracia, no es una tarea fácil. Podemos decir que el trazo chino para Tao literalmente significa sendero o camino. También agregan Ames y Rosemont en su nivel más fundamental. El Tao parece denotar el proyecto activo de construir el camino y, por extensión, suponer que es un camino que ha sido hecho y que por tanto puede ser recorrido. En un sentido real, el Tao es para la filosofía oriental lo que Dios es para el cristianismo, la realidad fundamental que subyace a toda la existencia, excepto que no deberíamos verla como una persona o cosa separada del mundo, sino unida inevitablemente a él. Entonces, decir que esta realidad fundamental no puede ser transmitida con palabras, es decir que no se puede conocer, que está más allá de la comprensión de la razón.
Parecería ser un caso de rutina, que House se alíe con el punto de vista occidental que destaca el poder de la razón y no con el oriental, que hace hincapié en los límites de esta, pero su actitud hacia la razón es mucho más complicada de lo que podría parecer, como se da en uno cuenta cuando su fascinación por un paciente mentalmente enfermo lleva a Foreman a exclamar con sorpresa: «Pensé que le gustaba racionalizar». El método socrático. No. Es un hecho, a él le gustan los enigmas, y podríamos agregar que otras cosas también, incluyendo las series televisivas relativas a médicos, los videojuegos y las Monster Truck. Cuando esperaríamos que fuera a consultar una revista médica o revisar las notas de los casos, House irrumpe en la habitación de un paciente en coma para ver un episodio de alguna serie referente a médicos. Aunque es difícil cuadrar este tipo de actividad dentro de la confianza en la racionalidad, concuerda completamente con la actitud oriental que reconoce las limitaciones de la razón, como dice el Dao de Jing. Saber cuándo parar es la forma de evitar el peligro. El comportamiento aparentemente desconcertante de House es realmente un intento de frenar en seco a la razón. Este es un consejo que no solo sigue el mismo, sino que también aconseja a otros, como cuando dice a Cameron que lea menos y vea más televisión. Control. Lejos de ser bromista, este comentario intenta transmitir en términos concretos un reconocimiento de las limitaciones de la razón, como cualquier buen taoísta. House sabe cuándo poner el freno, el sabio como estándar. La filosofía occidental utiliza comúnmente la razón para determinar el parámetro según el cual debe actuar una buena persona. Quizá la versión más conocida de ese enfoque en la ética es el imperativo, la versión más conocida de ese enfoque en la categórico del gran filósofo alemán Immanuel Kant. Al mismo tiempo, actúa siempre bajo la máxima de lo que haces puede ser una ley universal de la naturaleza. La idea aquí es que las acciones moralmente correctas son precisamente aquellas que se hacen siguiendo parámetros que todo el mundo que esté en la misma situación siga. Este principio me surgió un día cuando era joven mientras paseaba a mi perro por un parque cercano. Decidí ignorar la evidencia que hizo la llamada de su naturaleza. Repentinamente, un hombre salió corriendo de la casa de enfrente de la calle y me exigió que regresara y limpiara lo que el perro había hecho. ¿Qué pasaría si todo el mundo dejara que su perro hiciera esto en el parque?, reclamó. Poseedor de un espíritu filosófico, ya desde entonces, decidí reflexionar en torno a su pregunta, y pronto vi lo que quería decir. Yo disfrutaba del parque y ciertamente no quería que mi amado diamante de béisbol estuviera cubierto de desechos de perro, así que hice lo que me pedía. Poco sabía entonces que estaba siendo convencido por una cruda versión del imperativo categórico de Kant. En realidad se puede decir algo más de dicho imperativo categórico que lo que el ejemplo de la popó de perro nos da. Para ver exactamente qué hay más, tomemos uno de los propios ejemplos de Kant. Imaginemos, dice él, que alguien está pensando en pedir un préstamo pero no tiene intenciones de pagarlo. Ahora supongamos que esa persona se pregunta a sí misma, ¿qué pasaría si todo el mundo actuara siguiendo ese parámetro de hacer una promesa que no tiene intención de cumplir? Bajo esas condiciones, la persona tendría que admitir que si todo el mundo actuara bajo ese principio, no sería lógicamente posible considerar su acción porque nadie tomaría en serio su promesa, ni la de nadie. Una acción que, si universaliza, se contradice a sí misma. En primer lugar, el hecho de que todo el mundo actuara bajo ese principio haría que la acción fuera esencialmente imposible de considerar, y no solo por el hecho de que su difundida adopción cause disgusto. Era para Kant la señal reveladora de la inmortalidad de la misma. Consideremos por un momento la relevancia de este principio para House. Las listas de trasplantes existen para tomar decisiones de vida o muerte, dolorosas pero necesarias, respecto a quién será elegible para la oferta limitada de órganos. Si esas decisiones tienen que ser morales, Kant insiste, y la mayoría estará de acuerdo, que tienen que llevarse a cabo en concordancia con principios que sean universalizables, esto es, en parámetros que apliquen a todos aquellos elegibles para trasplantes. Y hablando en términos generales, esto es lo que ocurre. Los principios que por rutina se aplican para decidir quién obtendrá qué órganos, reglas como las personas que tienen una mejor oportunidad de sobrevivir deberían tener preferencia respecto a aquellas que tienen una peor, y aquellas con mayores amenazas sobre su vida deberían, con todos los demás igual, tener preferencia sobre aquellas cuya condición es menos grave. Parece pasar la prueba de universalidad de Kant. Esto es, pueden aplicarse igualmente a todos, un sistema que es moral y justo. En contraste, precisamente cuando se hace una excepción, cuando alguien adinerado obtiene un órgano por sobre la necesidad de alguien más enfermo pero más pobre, el rico obtiene un órgano aun cuando esa persona está menos sana que alguien de ingresos modestos. Es cuando consideramos que el sistema es injusto. De hecho, si los médicos pudieran incluir a quienes quisieran en la lista, sin importar si el paciente cumple los criterios necesarios para la inclusión, esto dejaría de funcionar de una manera positiva, ya que no habría garantía de que quien estuviera en ella fuera digno de un trasplante. Pero lo más importante desde el punto de vista de Kant es que dejaría de ser moral.
Un médico que pensara en saltarse los criterios de inclusión en la lista de trasplantes de órganos estaría en la misma situación en el que pide prestado haciendo una promesa que no tiene intención de cumplir. En ambos casos, la universalización de la actividad es inconsciente con la práctica relevante que tenga una existencia continuada. Esto es, así como nadie creería en ninguna promesa si la mentira se universalizara. Nadie pensaría que alguien en la lista de trasplantes sería digno de un órgano, porque cualquiera podría ser incluido en ella. Pero, por supuesto, esto es precisamente lo que House parece hacer, violar los criterios para poner a quien él quiera en la lista. Cuando descubre que una joven directora que necesita un trasplante de corazón es bulímica, miente sin rodeos al comité de trasplantes, negando que haya algún factor psicológico que descalifica a la paciente, el control. En un caso parecido, artificialmente y en contra de la práctica aceptada, escoge el tumor de hígado de un paciente esquizofrénico cuando se entera de que su tamaño en ese momento es demasiado grande para que le puedan hacer la cirugía necesaria, el método socrático. Poner a quien se quiera en una lista de trasplantes sin importar si la persona cumple los criterios aceptados, simplemente no podría ser universalizado. Si todos los médicos actuaran según los estándares de Gregory House, el concepto básico de la lista de trasplantes se vería socavado. En resumen, sus estándares éticos, que incluyen instruir a su persona, es a mentir, hacer trampas y robar. El sexo mata. Son incompatibles con la práctica moral de la medicina en nuestra tradición occidental, la cual depende mucho de las reglas y la razón. Por eso es que incluso Wilson dice que House probablemente debería volver a leer los lineamientos éticos, bebés y la hora del baño. Por supuesto, el hecho de que House no esté actuando según el imperativo categórico no lo hace taoísta, pero queda bastante claro que queda incluido en el otro gran sistema ético occidental, esto es, el utilitarismo. Un par de cosas van en contra de considerar a House como utilitarista. Para empezar, un utilitarista tendría que hacer un esfuerzo consciente para actuar de tal manera que asegure la máxima felicidad a la mayor cantidad de personas, pero no hay pruebas de que House se ponga a pensar para nada en llevar la máxima felicidad a la mayor cantidad de gente, ni tenemos ninguna razón para creer que cualquiera de sus acciones tengan el más mínimo propósito de lograrlo. De hecho, House se desentiende de la idea de cualquier motivación altruista. Acerca de un médico que parece actuar de una manera muy utilitaria, curando tuberculosis en África, House declara: el gran humanitario es tan egoísta como el resto de nosotros, ser o no ser, así que parece improbable que House sea utilitarista. Es momento de dejar atrás a Occidente. Hay algunos parecidos asombrosos entre el proceso de toma de decisiones de House y la ética taoísta. El Tao de Jing nos dice que los sabios no sienten la debilidad por la moralidad institucionalizada. Ya hemos visto que tampoco la siente House, quien no solo instruye a su personal para mentir, hacer trampas y robar, sino que ciertamente no le importa llevar a cabo tales prácticas él mismo. Más importante, algunos de los enunciados más inquietantes de House referentes a su actitud hacia los pacientes encuentran paralelismo en el Tao de Jing. Cuando se le preguntó cómo podía tratar a alguien quien no ha visto, él replica: es fácil si te importa un rábano, la navaja de Occam. A un paciente mayor que quiere retirarle el soporte vital a su esposa le dice: usted retira el soporte vital a su esposa y yo le habré olvidado en unas 2 semanas. El sexo mata. Este nivel de indiferencia de sus pacientes sin duda repercute en muchos espectadores, quienes lo consideran como una de las características menos atractivas de House, pero es una actitud muy parecida a la que encontramos en el Tao de Jing, donde leemos que los sabios tratan a la gente común como si fueran perros de paja. Los perros de paja eran objetos de sacrificio, tratados con gran reverencia durante el momento del sacrificio y que luego, después de la ceremonia, eran arrojados para que les caminaran por encima. De manera similar, aunque House a veces arriesga su carrera por sus pacientes, obviamente lo hace sin preocuparse a nivel personal por ellos, los cuales, por lo que parece, de cualquier forma pronto olvidará. ¿Cómo defender una actitud así? El sabio taoísta sustituye su juicio por el statu quo moral, no simplemente porque sea suyo, sino porque está en concordancia con el camino al cielo, esto es, el Tao. En un universo tan moral, el individuo sabio llega a ser el estándar de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo equivocado. Es difícil que muchos occidentales acepten una idea así, y no sin razón, pero la idea del sabio como estándar tiene una larga historia en el pensamiento oriental. ¿Y qué pasa con House? Sabemos que a él no le resulta difícil verse a sí mismo como un individuo superior en su campo, un experto en cuyo juicio se debe confiar. Un individuo así de iluminado no necesariamente se preocupa de la moralidad institucional, no cuida de manera especial los efectos que sus acciones tengan en los individuos en los que repercute, porque sabe que esas acciones están en concordancia con una ley superior. Por supuesto, esto es tener una opinión bastante buena de uno mismo, pero para alguien que se percibe como el equivalente de su profesión a Mick Jagger,
medicina del deporte, el sabio taoísta no es muy exagerado y puede que quizá hasta se quede corto. El Tao de la medicina de diagnóstico. ¿Cuál debería ser nuestro objetivo en la vida? De Aristóteles en adelante, la filosofía occidental ha ofrecido una respuesta dominante. Todos los hombres, dijo Aristóteles, están de acuerdo en que el objetivo de la vida es la felicidad, aunque no hay nada parecido a un consenso acerca de lo que es exactamente la felicidad. Una respuesta poderosa y popular proveniente de los filósofos utilitaristas del siglo XIX, Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Según esta escuela de pensamiento, una vida feliz es aquella que maximiza el placer y minimiza el dolor. Este parece ser el parámetro al que apelan colegas, colaboradores, amigos, pacientes e incluso completos extraños, cuando se refieren a House como miserable. De hecho, ninguna palabra por sí misma, ni siquiera arrogante, se utiliza con más frecuencia para describirlo. Sin duda House es apodado miserable, en gran parte porque padece mucho dolor físico, resultado de una mala cirugía en la pierna, pero otros lo perciben también sufriendo una agonía psicológica, aislado, irritable, obsesivo y, según sus propias palabras, sin una vida personal. La maldición. De hecho, la renuncia de Foreman al final de la temporada 3 se produce precisamente porque House no logra estar a la altura de los estándares utilitaristas del bienestar. Esto es, el hecho de que él sea solo momentáneamente feliz cuando ha resuelto un caso y que la mayoría del tiempo vuelva un miserable yo. Pero aunque hay un consenso de que House es un fracaso, según un criterio generalmente considerado de lo que hace que una vida merezca la pena ser vivida, también tenemos que considerar la opinión minoritaria. Esto lo expresa de manera más elocuente un famoso músico de jazz que está bajo el cuidado de House y que reconoce en su médico una pasión resulta muy familiar. Yo tuve algo, lo mismo que usted, esa naturaleza obsesiva. La razón por la que las personas normales obtuvieron empleos, esposas, niños y pasatiempos es porque no tuvieron esa cosa que les golpea duro y de verdad. Yo tenía la música, usted tenía esto. Orden de no reanimar. Aquí se juzga la existencia de House como si tuviese una cualidad superior a la de las demás personas, mientras que los utilitaristas y sus parámetros de felicidad a los que comúnmente apelan, resulta difícil justificar este enunciado. Es perfectamente comprensible para el taoísmo, que de hecho habla muy poco de la felicidad o de ideas parecidas. En lugar de eso, se dice que la meta de la vida consiste en lograr el Tao. Se han escrito volúmenes en torno a qué es lo que significa esto exactamente. Fijémonos por un momento en un ejemplo útil que a menudo se utiliza para describir la práctica del Tao, el de un experto artesano practicando su oficio. En el taoísmo clásico, el Chuang Tzu nos hablaba de un carnicero, Kok Ting. Un buen carnicero cambia los cuchillos cada año, pero Ting es tan bueno para cortar animales que su cuchillo tiene casi 20 años y está tan afilado como si fuera nuevo. Kung Ting es un practicante muy poco ortodoxo, cortando con su mente y no con sus ojos, y siguiendo su espíritu en lugar de sus sentidos. No obstante, que funcione para él y como resultado de sus experiencias y pericia, es comúnmente reconocido como un amante del Tao. Dado que todas las profesiones tienen un Tao, bien podríamos esperar que haya uno para la medicina de diagnóstico. Tomando a Kung Ting como nuestro modelo, podemos suponer que el Tao de la medicina de diagnóstico combinaría una pasión subjetiva con la pericia objetiva y una metodología poco ortodoxa. Entonces, ¿es House realidad taoísta? No, hay muchos elementos del taoísmo que no encajan en él. Para esa cuestión, dudo que House pueda incluirse en cualquier sistema o teoría. Eso es parte de su atractivo, pero quizá, en cualquier sistema o teoría, eso es parte de su atractivo. Pero quizá, al mirar más allá de Occidente, podemos llegar a un punto de vista más completo y equilibrado de un individuo verdaderamente desequilibrado, pero que es inherentemente fascinante.